En 2004, la televisión llevó la cirugía plástica al extremo. La convirtió en un concurso perturbador que nadie se esperó, pero que fue emitido en horario estelar. Mujeres aisladas, reglas increíblemente estrictas, cirugías múltiples y riesgosas en pocas semanas, y una final donde todas las apodadas patitos feos competirían, pero solo una sería coronada como el cisne perfecto. El programa se llamaba The Swan y prometía un renacer para sus participantes, pero lo que dejó fue un rastro de controversias, secuelas emocionales y preguntas que aún hoy incomodan a la industria del entretenimiento. Lo que para la televisión era innovador, para muchas de estas mujeres fue un proceso físico y emocional que las marcaría de por vida. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los experimentos más polémicos de la historia de la televisión. Buscaremos entender cómo logró emitirse a nivel nacional y hasta qué punto condicionó el ideal de belleza de entonces hasta ahora. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Sin más que agregar, comencemos. El auge de los realities y la televisión del cambio extremo. A principios de los años 2000, la televisión vivía una auténtica fiebre por los reality shows. Los productores habían descubierto que si mezclaban drama humano, competencia y un toque de morbo, podía conseguir audiencias millonarias sin necesidad de grandes guiones o estrellas de Hollywood. Y lo más importante para ellos, era televisión barata de producir y con un enorme potencial de publicidad. Era una época marcada por el voyeurismo televisivo. Los espectadores no solo querían ver a otras personas competir, querían verlas transformarse, superarse o incluso humillarse ante millones de personas. Y en este caldo de cultivo nacieron programas como Fear Factor, donde los concursantes enfrentaban sus miedos en desafíos extremos. The Biggest Loser, centrado en perder peso a contrarreloj. America's Next Top Model, que prometía convertir a chicas comunes en supermodelos. O Extreme Makeover, que terminó de introducir la cirugía plástica a la escena televisiva. Estos programas no solo entretenían, moldeaban los estándares de belleza y éxito para toda una generación. El mensaje era claro: no importa quién eres, sino quién puedes llegar a ser, siempre y cuando estés dispuesto a cambiarlo todo, incluso tu cuerpo. La cultura pop de aquel momento era implacable con la imagen. Revistas, películas y videoclips insistían en que la perfección física no solo era deseable, sino necesaria, y la televisión encontró la manera de explotar la inseguridad de la gente para vender sueños de transformación. En ese contexto, la cirugía estética estaba dejando de ser un lujo exclusivo de celebridades. Las clínicas y doctores empezaban a promocionarse en programas y revistas, ofreciendo la idea de que un bisturí podía cambiar tu vida entera, y si eso podía hacerse delante de una cámara, mejor aún. El deseo de ver un antes y después aseguraba un público fiel. Mientras Extreme Makeover mostraba pacientes pasando por cirugías para mejorar su apariencia, un grupo de productores decidió que eso no era suficiente. Ellos querían ir más allá, mucho más allá. Querían un reality donde no solo se operara a las participantes, querían reconstruirlas por completo, física y emocionalmente, en tiempo récord y bajo la presión de un concurso. Así fue como en 2004 nació The Swan, un programa que pronto se ganaría la fama de ser uno de los realities más crueles y polémicos de la historia de la televisión. Y aunque en su momento se vendió como una oportunidad para que mujeres comunes alcanzaran su máximo potencial, lo que ocurría tras las cámaras distaba mucho de esa premisa de superación. En realidad, The Swan se convirtió en un espejo oscuro de la obsesión por la perfección y del precio que algunos estaban dispuestos a pagar por ella, un precio que en muchos casos dejó cicatrices imposibles de borrar. El sueño de The Swan. Cuando The Swan se estrenó en abril del 2004 por la cadena Fox, se presentó como el reality de transformación definitiva. El concepto era tan simple como perturbador. 12 mujeres comunes y presentadas como patitos feos serían sometidas a una transformación física extrema, gracias a cirugías plásticas, entrenamientos y dietas intensivas y un cambio completo de imagen. Pero el programa no se conformaba con mostrar la metamorfosis, quería convertirla en una competencia. Cada semana, 2 participantes eran seleccionadas para someterse a una batería de procedimientos estéticos: rinoplastias, implantes de senos, liposucciones, lifting facial, carillas dentales y en algunos casos cirugías de mentón, párpados y hasta reconstrucciones corporales completas. Además de las operaciones, recibían un régimen estricto de dietas, entrenamientos diarios, sesiones de coaching motivacional y asesoría en estilo. Todo para que después de 3 meses de aislamiento, reaparecieran ante las cámaras convertidas según el programa en su mejor versión. Pero aquí venía el gancho más polémico.
Las concursantes no podían verse en el espejo durante todo el proceso. El objetivo era que solo vieran su nueva cara en la gran revelación final, en donde se las mostraba ante familiares y amigos como si se tratara de un renacer público. Y había más. De las 2 concursantes que pasaban por el cambio cada semana, solo uno sería considerada lo suficientemente transformada para pasar a la gran final, o sea, competir en un concurso de belleza llamado The Swan Pageant. Es decir, no solo debías pasar por una serie de cirugías y cambios radicales, sino que después te evaluaban para decidir si eras digno o no de seguir adelante. Una dinámica que para muchos críticos reducía la autoestima de las participantes a un veredicto televisado. La mente detrás de este formato era Nelly Galán, una productora cubano-americana que lo vendió como un programa para empoderar a las mujeres y darles una nueva oportunidad en la vida. Según Galán, no se trataba solo de belleza física, sino de cambiar por dentro y por fuera. Sin embargo, en la práctica, la idea de que una mujer necesitara someterse a múltiples cirugías para merecer ser llamada cisne lanzaba un mensaje devastador: no eres suficiente tal y como eres. Fox, por su parte, no parecía preocupado por el debate ético. Este tipo de reality era un imán para las audiencias y el formato generaba exactamente lo que la cadena buscaba: lágrimas, drama, suspenso y un impactante antes y después que aseguraba titulares y discusiones. En pantalla todo se vendía como un cuento de hadas moderno, pero detrás había historias de dolor físico, secuelas emocionales y decisiones que cambiarían para siempre la vida de sus participantes. El lado oscuro detrás de cámaras. Lo que el público veía en The Swan era un montaje cuidadosamente editado para parecer inspirador, pero la realidad fuera de la televisión estaba muy lejos de un cuento de hadas. Las concursantes apenas firmaban el contrato aceptaban 3 meses de aislamiento absoluto, sin contacto directo con familiares ni amigos, apenas se les permitían las postales, sin teléfonos, computadoras ni redes sociales, sin acceso a espejos o cualquier superficie reflectante. El equipo de producción eliminó o tapó cualquier tipo de artefacto que pudiera reflectar imágenes. Su mundo quedaba reducido a un centro médico, un gimnasio y una casa controlada por la producción. Cada minuto de su rutina estaba planificado. Madrugones para entrenar, dietas estrictas supervisadas por nutricionistas, sesiones de psicólogos que no ayudaban en lo absoluto, y por supuesto las múltiples visitas al quirófano. Aunque el programa mostraba a los cirujanos como profesionales de confianza, el ritmo y cantidad de procedimientos a los que algunos concursantes se sometían ponían en riesgo su salud. Había participantes que salían de una cirugía para entrar a otra a los pocos días, liposucción, aumento de senos y retoques faciales en cuestión de semanas, algo que en la medicina real es considerado peligroso. Terry Dubrow, cirujano durante la primera y segunda temporada del show, reveló años más tarde que en una fracción de 2 a 4 semanas realizaba más de 200 cirugías, cantidad que por lo regular ni siquiera suele hacerse en un año completo de trabajo. Pero una de las cosas más preocupantes era el peso psicológico. Las mujeres estaban bajo una presión constante. Tenían que seguir cada instrucción sin queja, debían cumplir metas de peso y medidas corporales, sin mencionar que muchas de ellas no sabían que serían juzgadas públicamente para decidir si merecían avanzar o no. Se les engañó para que entrasen al programa pensando que solo sería un cambio de imagen. Una ex concursante describió la experiencia como vivir en una burbuja donde todo lo que eres está bajo juicio constante. Otra confesó que se sentía como un experimento humano para entretenimiento ajeno, que la producción las presionaba para realizarse intervenciones aunque no las necesitasen. Incluso las llamadas sesiones de terapia no siempre buscaban sanar. Según testimonios posteriores, los psicólogos en pantalla a veces empujaban a las concursantes a revivir traumas frente a las cámaras, buscando lágrimas y reacciones que se convertirían en momentos virales del show. Y mientras ellas lidiaban con dolor físico, cicatrices y una autoestima frágil, la producción ya pensaba en el siguiente episodio, en la próxima gran revelación. No había espacio para detenerse a considerar si alguien realmente estaba lista, física o emocionalmente, para enfrentar ese nuevo yo frente a millones de personas. En ese encierro muchos comenzaron a cuestionarse, ¿realmente estaban allí para mejorar sus vidas o para alimentar un espectáculo que se beneficiaba de sus inseguridades cada fin de semana? La revelación y el impacto inmediato. Después de semanas de cirugías, dietas, entrenamientos extenuantes y aislamiento, llegaba el momento más esperado, paradójicamente el más cruel, la revelación frente al espejo. En The Swan, las participantes pasaban por todo el proceso sin verse a sí mismas. No podían evaluar el progreso, ni aceptar poco a poco los cambios. El primer vistazo a su nuevo yo ocurría de golpe, frente a las cámaras, rodeadas de luces, música dramática y la mirada fija de los presentadores, médicos y el staff del show. La escena era siempre la misma: una mujer visiblemente nerviosa de pie frente a un espejo cubierto.
La presentadora daba un breve discurso sobre su transformación. Se levantaba el velo y de pronto ahí estaba, una nueva versión irreconocible de sí misma. Algunas rompían a llorar, otras quedaban en silencio absoluto. Para el programa esas reacciones eran oro televisivo. Para las concursantes, era un choque emocional abrumador. Habían pasado por un proceso tan intenso y rápido que en muchos casos su mente no estaba preparada para aceptar el cambio. No se trataba solo de verse más bonita, era enfrentarse a una cara y un cuerpo que ya no sentían como suyos. Y lo que el público no sabía es que la producción las empujaba a fingir las reacciones. Aunque muchas de ellas estuvieran disgustadas con lo que veían en el espejo, debían mostrarse emocionadas, reaccionar de forma exagerada, llorar, todo lo que llamara la atención. Pero la presión no terminaba ahí. Tras la revelación debían desfilar ante jueces que decidirían si sus resultados eran lo suficientemente espectaculares para competir en la gran final. Esto convertía un cambio personal que debería ser íntimo y delicado en un espectáculo público con ganadoras y perdedoras, rompiendo completamente con la idea inicial. En los episodios se mostraban abrazos familiares, lágrimas y frases como no puedo creer lo que veo, pero lo que no se veía era el torbellino de emociones internas que muchas confesaron años después. Sensación de extrañeza al mirarse, miedo a no ser reconocidas por sus hijos o parejas, inseguridad sobre si el cambio realmente las haría felices a largo plazo. La audiencia reaccionaba con asombro y también con morbo. Las redes de la época, foros y páginas de entretenimiento se llenaban de debates. ¿Era esto empoderador o un circo muy cruel? ¿Era realmente un cambio voluntario o un lavado de cerebro? Lo cierto es que en el instante en que se levantaba el velo, esas mujeres quedaban expuestas para siempre. Sus imágenes antes y después circulaban como trofeos visuales del programa, sin importar lo que ellas sintieran en su interior. Lo que no se vio: salud, traumas y casos extremos. La televisión mostraba a Swan como una historia de superación, pero había un costo humano altísimo. En pantalla todo parecía controlado: médicos sonrientes, presentadores motivadores, cirugías sin complicaciones. Sin embargo, para las concursantes la historia fue muy diferente. Los procedimientos a los que se sometían eran agresivos y múltiples. Podían incluir rinoplastia, implantes mamarios, lifting facial, liposucción, cirugía de párpados, tratamiento dental y más, todo en cuestión de semanas. Los cuerpos apenas tenían tiempo para recuperarse de una intervención cuando ya estaban entrando al quirófano para la siguiente. Lo peor es que mucho de esto a veces ni siquiera era necesario o consensuado al 100%. Esto no solo generaba dolor físico constante, sino también un desgaste emocional severo. Varias ex concursantes denunciaron que recibían tratamiento psicológico mínimo y que este estaba más enfocado en mantenerlas motivadas para la televisión que en acompañarlas en su recuperación real. Un caso particular ocurrió en 2005, cuando Rebecca Hertz, guionista de la serie, confesó que durante el proceso de edición el equipo inventó algunos diálogos y situaciones. Hertz explicó que en un caso específico hizo que pareciera que el esposo de la concursante Rachel Love Fraser no estaba felizmente casado con ella. Contó que en una entrevista anterior le había dicho al esposo que Rachel se veía normal, pero él había respondido que la encontraba hermosa. Sin embargo, ella manipuló la respuesta para hacerla sonar como si él hubiera dicho que Rachel se veía normal, lo que lo hizo parecer cruel y despectivo. Cuando el esposo vio el programa se enfureció totalmente. El caso de Tanya. Uno de los testimonios más comentados es el de Tanya Slovich, concursante de la segunda temporada. Tanya tenía un pasado oscuro, marcado por problemas de autoestima y relaciones abusivas. Entró al programa con la ilusión de volver a sentirse bonita, pero lo que vivió fue muy distinto. Durante las grabaciones constantemente se mostraba incómoda ante las cámaras y no tenía reparos en hacer notar su descontento con algunas de las cirugías que querían realizarle. El punto tope de la situación llegó cuando la producción la descubrió con un espejo, lo cual estaba terminantemente prohibido. Fue sacada del programa de inmediato. Sin embargo, años más tarde, algunas ex participantes de esa temporada declararon que la razón real por la que Tanya abandonó el programa fue porque requirió hospitalización. Una madrugada la vieron salir de su apartamento aún con el vendaje de su pecho, mientras gritaba que la tenían recluida en contra de su voluntad. Todo esto tuvo consecuencias graves. Tiempo después, Tanya confesaría que Swan no le devolvió la confianza, sino que la hundió aún más en una depresión que tardó mucho en superar. La concursante silenciada. Otro caso que generó indignación fue el de Tonya Cook. Durante una grabación se atrevió a preguntar a los médicos detalles específicos sobre las cirugías que iban a hacerle. Quería saber los riesgos, el tiempo de recuperación y si todo era realmente necesario. En lugar de recibir respuestas claras, fue tratada de manera tosca y condescendiente. La producción cortó rápidamente la conversación y, según ella misma relató después, la hicieron sentir difícil y problemática por cuestionar al equipo.
Ese momento jamás salió al aire, pero marcó una línea clara. The Swan no estaba diseñado para que las mujeres tomaran decisiones informadas, sino para que confiaran ciegamente en el plan de transformación del show. No todas las concursantes sufrieron complicaciones graves, pero muchas reportaron infecciones postquirúrgicas, dolor crónico en espalda y cuello tras implantes, problemas respiratorios por cirugías nasales, sensibilidad extrema en la piel tras lifting faciales apresurados. Lori Arias, cuyo cambio se hizo sumamente viral en redes sociales, confesó en una entrevista que el costo de mantener las cirugías era sumamente elevado y que aún en el presente carga con secuelas. Su piel quedó tan delgada tras los procedimientos que sufre de úlceras recurrentes. Además, inicialmente el programa las hacía lucir peor de lo que realmente eran. Muchas de ellas no eran ni siquiera consideradas feas, pero les daban ropa oversize, les colocaban lentes que empeoraban su imagen, y a propósito las presentaban despeinadas y demacradas. En lo emocional, los efectos podían ser incluso peores. Varias declararon que una vez fuera del programa se sintieron abandonadas por la producción, sin médicos, sin seguimiento psicológico, y con una nueva imagen que no siempre sabían manejar. Quedaron expuestas a burlas y juicios públicos. El peor golpe era cuando meses después la euforia inicial se desvanecía y aparecía una verdad difícil de aceptar. El cambio externo no había solucionado sus heridas internas. Impacto cultural, mediático y reacción pública. Cuando The Swan llegó a la televisión en 2004, no solo generó controversia por el trato a sus participantes, sino que también marcó un antes y un después en la percepción pública sobre la cirugía plástica y los estándares de belleza. Durante sus 2 temporadas al aire, el programa atrajo a millones de espectadores. La audiencia estaba hipnotizada por la posibilidad de ver una transformación radical y casi milagrosa a personas comunes en tiempo récord. Pero esta fascinación también se alimentaba de un morbo difícil de ignorar. Ver a mujeres vulnerables, muchas de ellas con problemas de autoestima, sometiéndose a cirugías invasivas para encajar en un molde de belleza impuesto. Foros, blogs y medios de la época debatían con pasión sobre si el programa era inspirador o simplemente un circo televisivo. Muchas personas expresaban admiración por el coraje de las concursantes, mientras que otros criticaban duramente la explotación emocional y física que evidenciaban los episodios. El programa, aunque breve, tuvo un impacto profundo en la cultura popular. Normalizó la cirugía estética como vía rápida para alcanzar la belleza ideal. Incrementó la demanda de procedimientos estéticos en clínicas, especialmente en mujeres jóvenes que veían en The Swan una promesa de aceptación y éxito social. Difundió un estándar de belleza que priorizaba rasgos muy específicos, rostros simétricos, cuerpos delgados y perfectos, sonrisas impecables. Esto generó un efecto dominó en los medios y la publicidad, reforzando la idea de que el valor personal estaba íntimamente ligado a la apariencia física y la capacidad de transformación quirúrgica. Después de su estreno no tardaron en surgir voces críticas que cuestionaron el programa. Médicos especializados denunciaron el peligro de someter a tantas cirugías en tan poco tiempo. Psicólogos alertaron sobre el impacto negativo en la salud mental de las participantes, especialmente por la falta de apoyo psicológico profesional adecuado. Organizaciones de derechos humanos señalaron que The Swan perpetuaba una imagen objetivizada y reduccionista de las mujeres. Revistas, programas y medios de opinión como Vice dedicaron reportajes al tema y comenzaron a cuestionar la ética detrás de un formato que lucraba con la inseguridad y vulnerabilidad de las concursantes. A pesar del revuelo, The Swan solo duró 2 temporadas. Las críticas y la presión social, junto con preocupaciones legales, llevaron a que Fox decidiera cancelar el show, pero su legado perdura. El programa fue pionero en llevar la cirugía plástica al centro del entretenimiento televisivo, algo que años después proliferaría en formatos como Botch o Nip Tuck, sin mencionar que marcó el inicio de un debate más amplio sobre los límites éticos de los reality shows, el impacto de la televisión en la autoestima y la salud mental, y la responsabilidad de los medios frente a su audiencia. Y quizás lo más importante, dejó una lección sobre el precio que pueden pagar quienes son usados como piezas de un espectáculo para satisfacer la mirada y el consumo del público. Actualidad. Aunque The Swan terminó hace casi 2 décadas, la historia de sus participantes no se cerró con el último episodio. Muchas de las mujeres que pasaron por ese proceso aún viven con las consecuencias físicas y emocionales del programa, mientras que otras han encontrado caminos para reconstruir sus vidas y su autoestima de maneras diferentes. Cindy, una de las concursantes más recordadas, pasó por múltiples cirugías que, si bien le cambiaron el rostro y el cuerpo, también le dejaron secuelas complicadas. Enfrentó problemas postoperatorios como infecciones y la necesidad de intervenciones correctivas años después.
En entrevistas ha confesado que el cambio físico no resolvió sus problemas de fondo y que en ocasiones su imagen ideal se volvió una fuente de presión constante. Belinda, otra participante emblemática, sufrió daños en la piel y cicatrices visibles producto de las cirugías aceleradas. Su experiencia la llevó a cuestionar el proceso completo y la falta de acompañamiento psicológico que recibió durante y después del show. Para ella, la fama temporal no compensó las heridas emocionales que le quedaron. Lori, por su parte, contó que aunque el programa le dio cierta notoriedad, la rapidez y la cantidad de intervenciones le causaron problemas médicos severos, que le obligaron a someterse a cirugías reconstructivas años después. También habló abiertamente sobre la lucha con su autoestima y la presión de mantener una imagen que sentía ajena a su verdadero ser. Varias ex concursantes han encontrado en la terapia y el apoyo familiar la forma de sanar no solo las heridas físicas, sino también las emocionales que el programa dejó abiertas. Muchas siguen alertando sobre los peligros de idealizar una transformación física rápida y cómo la sociedad continúa presionando a las mujeres a cumplir con estándares inalcanzables de belleza. Y si bien algunos casos son dolorosos, también existen historias de resiliencia, mujeres que aún hoy están de acuerdo con el reality y no se arrepienten de haber participado. The Swan fue un experimento televisivo que reveló las obsesiones y contradicciones de una época. Nos mostró el precio de buscar la perfección a cualquier costo y cómo los medios pueden influir en la percepción que tenemos de nosotros mismos y de los demás. Pero también nos invitó a cuestionar qué entendemos por belleza y valor, porque al final del día ninguna cirugía puede reparar a una persona que aún no ha comenzado a sanar desde adentro. Si llegaste hasta este punto, cuéntanos tu opinión en los comentarios. Recuerda que tenemos otros videos con temáticas similares que podrían ser de tu interés. Y no te vayas sin antes suscribirte al canal para más historias como esta. Nos vemos en un próximo video.